El millonario ignoró al camarero que pedía ayuda sin saber que era hijo del presidente del consejo. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante Belmont, uno de los establecimientos más exclusivos de Polanco en la Ciudad de México. Era una de esas noches de octubre en que el clima capitalino decidía recordarle a sus habitantes que aún conservaba algo de su antigua gloria lacustre. Las gotas resbalaban por los cristales como lágrimas plateadas, creando un contraste hipnótico con las luces doradas que iluminaban el interior del lujoso recinto. Ricardo Salazar ajustó el nudo de su corbata italiana mientras observaba con satisfacción el salón privado que había reservado para esa noche. A sus 42 años, Ricardo había logrado lo que muchos solo soñaban: construir un imperio inmobiliario desde cero. Salazar Desarrollos era ahora sinónimo de lujo y exclusividad en el mercado de bienes raíces mexicano. Torres residenciales en Santa Fe, complejos comerciales en el corredor Reforma, proyectos hoteleros en la Riviera Maya. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios de los principales periódicos, y su rostro era reconocido en los círculos empresariales más selectos del país. Esa noche, Ricardo tenía una misión clara: cerrar el acuerdo con los hermanos Castellanos, dos inversionistas españoles interesados en participar en su nuevo proyecto, un desarrollo de departamentos de ultralujo en Bosques de las Lomas. La inversión ascendía a 200 millones de pesos y Ricardo necesitaba ese capital para culminar la fase inicial de construcción. Había preparado cada detalle de la presentación, cada cifra, cada proyección. Nada podía salir mal. «Señor Salazar, sus invitados han llegado», anunció el maître con una reverencia casi imperceptible. Ricardo asintió y se puso de pie, extendiendo su mano con la sonrisa calculada que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones. Los hermanos Castellanos entraron al salón privado con la elegancia propia de la aristocracia empresarial europea. Fernando, el mayor, vestía un traje gris Oxford impecable. Su hermano Javier, más joven y de gestos más relajados, llevaba un blazer azul marino que evidenciaba su gusto por la moda contemporánea. «Caballeros, bienvenidos», dijo Ricardo con voz firme. «Espero que el tráfico no haya sido demasiado hostil. La lluvia siempre convierte esta ciudad en un caos». «Nada que no hayamos experimentado en Madrid», respondió Fernando con una sonrisa cortés. «Aunque debo admitir que su ciudad tiene un encanto particular, incluso bajo la lluvia». La conversación fluyó con naturalidad mientras un equipo de 3 meseros atendía la mesa con precisión milimétrica. El vino tinto, un reserva español que Ricardo había seleccionado específicamente para halagar a sus invitados, se sirvió en copas de cristal que brillaban bajo la luz de la araña veneciana que dominaba el salón. Los aperitivos llegaron en secuencia perfecta: ostiones gratinados, tartar de atún con aguacate, carpaccio de res con queso manchego. Ricardo dominaba el arte de la conversación de negocios. Sabía cuándo hablar de cifras y cuándo permitir que la charla derivara hacia temas más personales. Discutieron sobre el mercado inmobiliario europeo, las diferencias entre invertir en España y México, las oportunidades que representaba el crecimiento de la clase media alta mexicana. Los hermanos Castellanos parecían genuinamente interesados, haciendo preguntas pertinentes que Ricardo respondía con la confianza de quien conoce cada centímetro de su proyecto. En la mesa contigua al salón privado, separada solo por un biombo de madera tallada y cristal esmerilado, Mateo Contreras limpiaba discretamente una copa de vino mientras observaba el reloj en la pared. Llevaba 3 meses trabajando como mesero en el Belmont, y aunque inicialmente había sido un shock para su sistema acostumbrado a la comodidad, ahora comenzaba a encontrar cierto ritmo en las rutinas del restaurante.
A sus 26 años, Mateo había aceptado el desafío que su padre le había impuesto: aprender el valor del trabajo desde abajo, comprender lo que significaba ganarse el sustento con el sudor de la frente, desarrollar empatía hacia quienes servían en lugar de ser servidos. Don Arturo Contreras, su padre, era una leyenda en los círculos empresariales mexicanos. Como presidente del Consejo Empresarial Mexicano, su influencia se extendía por todos los sectores de la economía nacional. Pero don Arturo era un hombre de principios férreos, y cuando Mateo regresó de sus estudios de administración en Barcelona con actitudes de privilegio y desconexión de la realidad, su padre tomó una decisión radical. Antes de permitirle entrar formalmente al negocio familiar, Mateo trabajaría 6 meses en diferentes empleos, sin revelar su verdadera identidad, sin usar el apellido Contreras como salvoconducto. «Mateo, atiende la mesa 7», indicó Gerardo, el supervisor de piso, un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia en el servicio de alta cocina. Mateo asintió y se dirigió hacia una mesa donde una pareja celebraba un aniversario. Tomó la orden con la cortesía que había aprendido a proyectar, aunque por dentro aún luchaba con el ego herido de servir en lugar de ser servido. Al regresar a la estación de meseros, su teléfono vibró en el bolsillo del pantalón. Lo revisó discretamente. Era un mensaje de su hermana menor, Sofía. «Mamá está en el hospital. Nada grave, pero papá quiere que vayas. Te están esperando». El corazón de Mateo se aceleró. Su madre había estado batallando con problemas de presión arterial durante los últimos meses. Aunque el mensaje decía «nada grave», la preocupación lo invadió inmediatamente. Miró hacia el salón, calculando mentalmente. Tenía 2 mesas activas, incluyendo el servicio de apoyo para el salón privado, donde se desarrollaba la cena de negocios del tal Salazar. Era jueves por la noche, uno de los días más ocupados del restaurante. Se acercó a Gerardo con expresión preocupada. «Gerardo, necesito hablar contigo. Es urgente». El supervisor lo miró con cierta irritación. Estaban en medio del servicio nocturno, con el restaurante operando al 80% de su capacidad. No era momento para distracciones. «¿Qué pasa, Mateo? Es mi madre. Está en el hospital y mi familia me necesita allá. Sé que es mal momento, pero...» «Mateo, estamos en pleno servicio», interrumpió Gerardo. «No puedo dejarte ir así como así. Tienes mesas activas». «Lo entiendo, pero es una emergencia familiar. Mi hermana dice que debo ir», insistió Mateo, sintiendo la ansiedad crecer en su pecho. Gerardo suspiró mirando hacia el salón lleno de comensales. «Mira, termina con tus mesas actuales, asegúrate de que tengan todo lo que necesitan, y entonces podemos ver si Ricardo o Luis pueden cubrir, pero necesito que aguantes al menos media hora más». «Media hora». Mateo asintió, aunque cada minuto se sentía como una eternidad cuando se trataba de la salud de su madre. Regresó a sus tareas, pero su mente estaba en el hospital, imaginando escenarios, preguntándose qué tan grave podía ser la situación. Atendió la mesa 7, llevó los platos principales, verificó que el vino estuviera a temperatura adecuada. Todo en automático, con el corazón acelerado. 15 minutos después, mientras retiraba unos platos vacíos, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Sofía. «¿Ya vienes? Papá pregunta por ti». Ya no podía esperar más. Se dirigió nuevamente hacia Gerardo, esta vez con mayor urgencia en su voz. «Gerardo, de verdad necesito irme. Mi familia me está esperando». El supervisor, ocupado coordinando el servicio de 3 mesas simultáneamente, lo miró con fastidio. «Mateo, ya hablamos de esto. 20 minutos más y...» «No tengo 20 minutos más», cortó Mateo, la desesperación filtrándose en su tono. «Es mi madre. No estaría pidiendo esto si no fuera importante». En ese momento, Ricardo Salazar salió del salón privado dirigiéndose al baño. La cena iba excelentemente.
Los hermanos Castellanos estaban prácticamente convencidos de participar en el proyecto. Solo faltaban los detalles finales, el postre y el digestivo, esos últimos momentos donde los grandes acuerdos se sellaban con un apretón de manos y una sonrisa de complicidad. Al pasar junto a la estación de meseros, Ricardo no pudo evitar escuchar la conversación entre Mateo y Gerardo, un mesero pidiendo permiso para irse, quejándose de algún problema personal. Ricardo frunció el ceño. Odiaba ese tipo de actitudes, esa falta de profesionalismo, esa incapacidad de separar los asuntos personales del trabajo. Él había construido su imperio precisamente evitando ese tipo de debilidades. Cuando firmaba contratos millonarios, cuando negociaba con banqueros o inversionistas, jamás permitía que sus problemas personales interfirieran. Esa era la diferencia entre los exitosos y los mediocres. Mateo, notando la presencia de alguien detrás de él, volteó y se encontró con la mirada fría de Ricardo. Por un instante, sus ojos se cruzaron. Mateo vio a un hombre de traje impecable, con el rostro curtido por el éxito y la autoridad. Alguien acostumbrado a que el mundo se acomodara a su conveniencia. Ricardo vio a un mesero más, uno de tantos empleados prescindibles que pueblan los restaurantes de la ciudad. En un impulso nacido de la desesperación, Mateo dio un paso hacia Ricardo. «Disculpe, señor», dijo Mateo, su voz cargada de urgencia. «Sé que esto es poco convencional, pero ¿podría ayudarme? Necesito llegar al hospital, mi madre está ahí y...» Ricardo levantó una mano, interrumpiéndolo con un gesto que dejaba claro su desinterés total. «No me interesa», dijo con voz cortante sin siquiera detenerse. «Habla con tu supervisor, no es mi problema». Y continuó caminando hacia el baño sin mirar atrás, dejando a Mateo con las palabras congeladas en los labios. Para Ricardo había sido solo una interrupción menor, un momento incómodo que ya había olvidado antes de llegar al final del pasillo. Tenía asuntos más importantes en qué pensar. Convencer a los castellanos de firmar esa misma noche. Cerrar el trato antes de que algún competidor pudiera interferir. Mateo se quedó paralizado, sintiendo una mezcla de humillación y rabia. No por la negativa en sí. No esperaba realmente que un desconocido le ayudara, sino por la manera. Esa frialdad absoluta, ese desprecio automático, como si fuera menos que nada, como si su problema no mereciera ni 5 segundos de consideración humana. Gerardo observó la escena y suspiró. «Mira, ve, yo me encargo de tus mesas, pero mañana hablamos de esto». Mateo asintió agradecido, quitándose el delantal apresuradamente. Mientras salía por la puerta de servicio hacia la lluvia que arreciaba sobre Polanco, una sola imagen permanecía grabada en su mente, el rostro indiferente de ese hombre de traje que no había tenido ni un segundo de humanidad para escucharlo. Dentro del restaurante, Ricardo regresó al salón privado donde los hermanos Castellanos disfrutaban del postre, un volcán de chocolate con helado de vainilla y frutos rojos. La conversación derivó naturalmente hacia los términos del acuerdo. Fernando sacó una pluma Montblanc de su bolsillo interior. «Señor Salazar, nos gusta su proyecto, nos gusta su visión. Creemos que Bosques de las Lomas tiene el potencial que usted describe». Ricardo sonrió, sintiendo la adrenalina del triunfo. «Excelente. Entonces podemos proceder con la firma del memorándum de entendimiento esta misma noche». «Hay solo un detalle», intervino Javier, el hermano menor. «Antes de comprometer 200 millones de pesos, necesitamos que el proyecto cuente con la aprobación del Consejo Empresarial Mexicano. Es un requisito que establecimos con nuestros socios en Madrid. Queremos asegurarnos de que la comunidad empresarial local respalde este tipo de desarrollos». Ricardo sintió un leve escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto. El Consejo Empresarial es una institución respetable. No veo problema en presentar el proyecto ante ellos».
Perfecto, asintió Fernando. Tenemos entendido que su presidente, don Arturo Contreras, es muy meticuloso en sus evaluaciones. Si él da su visto bueno, nosotros procedemos de inmediato. El nombre de Arturo Contreras resonó en la mente de Ricardo. Conocía la reputación del hombre, inflexible, tradicionalista, obsesionado con la ética empresarial y el impacto social de los proyectos. No sería una aprobación automática, pero Ricardo confiaba en sus capacidades de persuasión y en la solidez de sus números. «Déjenmelo a mí», dijo Ricardo con seguridad. «Coordinaré una reunión con don Arturo la próxima semana». Sellaron el acuerdo con un apretón de manos y otra copa de vino. Cuando los hermanos castellanos finalmente se retiraron cerca de la medianoche, Ricardo permaneció unos minutos más en el salón privado, saboreando su victoria. Había cerrado el trato, había asegurado el financiamiento, solo faltaba un trámite burocrático, la bendición de Arturo Contreras. Mientras Ricardo firmaba la cuenta, una suma considerable que ni siquiera revisó, y salía del restaurante hacia su Mercedes-Benz negro, estacionado en la puerta, la lluvia había disminuido a una llovizna fina. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche y Ricardo se sentía invencible. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras conducía por las calles mojadas de Polanco hacia su residencia en Bosques, era que ese joven mesero al que había ignorado con tanta indiferencia no era un simple empleado, era Mateo Contreras, hijo único de don Arturo Contreras, el mismo hombre cuya aprobación Ricardo necesitaba desesperadamente. Y Mateo Contreras no olvidaba fácilmente. En el Hospital Español, Mateo entró corriendo a la sala de urgencias, el cabello mojado por la lluvia, el uniforme de mesero todavía puesto bajo su chamarra. Encontró a su padre y a su hermana en la sala de espera. Su madre había tenido un episodio de hipertensión, pero ya estaba estable. Don Arturo abrazó a su hijo, aliviado de verlo. «Llegaste rápido», dijo el patriarca. «¿Cómo salió el trabajo?» Mateo pensó en esa noche, en la desesperación de pedir ayuda, en la mirada fría de aquel hombre que lo había tratado como si fuera invisible. «Bien, papá», respondió simplemente. «Aprendí mucho esta noche». Don Arturo asintió, satisfecho. No sabía exactamente qué había aprendido su hijo, pero confiaba en que el proceso estaba funcionando. Mateo estaba cambiando, madurando, comprendiendo realidades que su vida privilegiada nunca le había mostrado. Y tenía razón. Esa noche, Mateo había aprendido algo fundamental. Había aprendido cómo se siente ser invisible para alguien que se considera superior. Y esa lección, esa humillación silenciosa, quedaría grabada en su memoria mucho más tiempo del que Ricardo Salazar podría imaginar. La Ciudad de México seguía su curso bajo la lluvia nocturna, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus calles, ignorante de que las acciones de esa noche tendrían consecuencias que ninguno de los protagonistas podía prever aún. El lunes siguiente amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, uno de esos días en que la contaminación parecía haberse tomado un descanso y se podía divisar con claridad la silueta de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el horizonte. Ricardo Salazar llegó temprano a sus oficinas corporativas en Paseo de la Reforma, en el piso 22 de una torre de cristal que reflejaba el amanecer con destellos dorados. Su asistente, Gabriela Ruiz, una mujer eficiente de 35 años que llevaba 5 años trabajando con él, ya tenía preparado su café americano y la agenda del día impresa sobre su escritorio. «Buenos días, señor Salazar», saludó Gabriela mientras Ricardo entraba a su oficina con paso firme. «Tiene 3 llamadas pendientes de regresar y la reunión con el equipo de arquitectos está confirmada para las 10. «Perfecto», respondió Ricardo, dejando su maletín de piel italiana sobre el sofá. «Gabriela, necesito que me consigas una cita con don Arturo Contreras, del Consejo Empresarial Mexicano».
lo antes posible. Preferentemente esta semana. Gabriela tomó nota en su tablet. ¿Alguna preferencia de horario? La que él tenga disponible. Es prioritario. Ricardo se sentó frente a su escritorio y encendió su computadora, revisando los correos acumulados del fin de semana. El acuerdo con los hermanos Castellanos era prácticamente un hecho, solo pendiente de esa última aprobación. No anticipaba problemas. Sus proyectos siempre cumplían con las normativas, sus números eran impecables y su reputación en el sector inmobiliario era sólida. La reunión con Contreras sería una formalidad, un trámite necesario pero predecible. Lo que Ricardo no sabía era que, en ese mismo momento, a unos cuantos kilómetros de distancia, en las oficinas del Consejo Empresarial Mexicano, ubicadas en Santa Fe, Mateo Contreras se preparaba para su primer día oficial de trabajo en la institución que su padre presidía. El fin de semana había sido revelador para Mateo. Después del episodio en el hospital, su madre había sido dada de alta el sábado por la mañana con instrucciones de reducir el estrés y mejorar su dieta. Mateo había tenido una larga conversación con su padre. Don Arturo, satisfecho con los 3 meses que su hijo había pasado en diferentes empleos, consideró que era momento de integrarlo formalmente al negocio familiar. No como heredero consentido, sino como asistente en el consejo, aprendiendo desde dentro cómo funcionaban las evaluaciones de proyectos, las auditorías de cumplimiento y las complejas relaciones entre el sector empresarial y las comunidades que servían. «Vas a empezar en el departamento de evaluación de proyectos», le había dicho don Arturo el domingo durante la comida familiar. «Ahí vas a ver solicitudes de aprobación, estudios de impacto, análisis de viabilidad. Quiero que entiendas cómo revisamos cada propuesta antes de darle nuestro respaldo». Mateo había aceptado con una mezcla de alivio y nerviosismo. Alivio porque terminaba su periodo de trabajos anónimos. Nerviosismo porque sabía que trabajar bajo el escrutinio de su padre sería igualmente desafiante, quizás más. Ahora, vestido con un traje gris oscuro y una corbata azul marino, Mateo recorría los pasillos del Consejo Empresarial Mexicano. Las oficinas ocupaban 2 pisos completos de una torre moderna, con salas de conferencias amplias, cubículos ordenados y una decoración que combinaba profesionalismo con toques de arte mexicano contemporáneo. Su padre lo presentó ante el equipo de evaluación, 6 analistas experimentados liderados por la licenciada Patricia Mendoza, una mujer de 50 años con maestría en economía y 20 años de experiencia en evaluación de proyectos. «Bienvenido, Mateo», dijo Patricia con una sonrisa profesional. «Tu padre me ha contado sobre tu experiencia reciente. Creo que esa perspectiva te será muy útil aquí». «Gracias, licenciada», respondió Mateo con humildad genuina. «Estoy ansioso por aprender». Patricia le asignó un escritorio junto a Rodrigo Campos, un analista joven de 30 años especializado en proyectos inmobiliarios. Rodrigo tenía el cabello rizado y usaba lentes de armazón grueso. Emanaba esa energía meticulosa de quien disfruta profundizando en hojas de cálculo y regulaciones complejas. «Aquí revisamos cada solicitud que llega», explicó Rodrigo mientras abría varias carpetas digitales en su pantalla. «Analizamos viabilidad financiera, impacto ambiental, beneficio social, cumplimiento normativo. El Consejo no solo aprueba proyectos rentables, aprobamos proyectos que contribuyen positivamente a México». Mateo asintió, genuinamente interesado. Durante su tiempo como mesero, había desarrollado una nueva apreciación por las personas que trabajaban duro sin reconocimiento, por aquellos cuyas voces rara vez eran escuchadas en las grandes decisiones. Esa experiencia había cambiado algo fundamental en su manera de ver el mundo empresarial. «¿Y cuántas solicitudes reciben mensualmente?», preguntó Mateo. «Entre 20 y 30. Aprobamos quizás la mitad».
Muchas no cumplen con nuestros estándares de transparencia o impacto social. Mientras Rodrigo continuaba explicándole los procesos, el teléfono de Patricia sonó. Era la secretaria de don Arturo, informándole sobre una solicitud de reunión urgente. Patricia escuchó, tomó notas y al colgar llamó la atención de su equipo. Tenemos una solicitud nueva. Ricardo Salazar de Salazar. Desarrollos quiere presentar un proyecto ante el Consejo esta semana. Don Arturo me pidió que lo prioricemos. El nombre golpeó a Mateo como un puñetazo invisible. Ricardo Salazar, el hombre del restaurante, el empresario que lo había ignorado con tanta frialdad cuando pedía ayuda desesperadamente. Mateo sintió cómo la sangre le subía al rostro, una mezcla de rabia contenida y algo más complejo, una sensación de justicia pendiente. «¿Salazar Desarrollos?», comentó Rodrigo. «Tienen buena reputación, proyectos de lujo principalmente. He visto algunos de sus edificios en Santa Fe». «Sí, pero también han tenido controversias», agregó Patricia. «Hace 2 años hubo quejas de vecinos en Coyoacán por un proyecto que no respetó las restricciones de altura. Lo resolvieron con los abogados, pero dejó mal sabor de boca». Mateo escuchaba en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Parte de él quería revelar inmediatamente su encuentro con Salazar, contar cómo ese hombre lo había tratado. Pero otra parte, la parte que había madurado durante esos meses de trabajo anónimo, le decía que esperara, que observara, que entendiera primero el panorama completo. «¿En qué consiste el proyecto?», preguntó Mateo, manteniendo su voz neutral. «Aún no tenemos los detalles completos», respondió Patricia. «Pero según la solicitud preliminar, es un desarrollo residencial de ultralujo en Bosques de las Lomas. Requiere aprobación porque busca financiamiento de inversionistas extranjeros que exigen nuestro respaldo». «¿Y cuándo será la reunión?», insistió Mateo. Don Arturo la programó para el jueves. 3 días de preparación. Rodrigo, tú estarás a cargo del análisis preliminar. Mateo, puedes asistirlo. Será una buena oportunidad para que aprendas cómo evaluamos este tipo de proyectos. El jueves. 3 días. Mateo asintió, sintiendo cómo el destino tejía conexiones inesperadas. Tendría que sentarse en una sala de juntas frente al hombre que lo había despreciado, pero esta vez no como un mesero invisible, sino como parte del equipo que decidiría el futuro de su proyecto más ambicioso. Durante los siguientes 2 días, Mateo se sumergió en el trabajo con intensidad obsesiva. Junto a Rodrigo, revisó cada documento que Salazar Desarrollos había enviado: planos arquitectónicos, estudios de mercado, proyecciones financieras, evaluaciones de impacto ambiental. El proyecto era impresionante en papel, una torre de 30 pisos, con departamentos que iban desde los 200 hasta los 500 metros cuadrados, amenidades de clase mundial, acabados importados, sistemas sustentables de manejo de agua y energía. «Los números cuadran», admitió Rodrigo el miércoles por la tarde, mientras revisaban una hoja de cálculo particularmente compleja. «La proyección de ventas es conservadora pero realista. El retorno de inversión estimado es atractivo sin ser fantasioso». «¿Y el impacto social?», preguntó Mateo. Rodrigo hizo una mueca. «Ahí está el problema. Este tipo de proyectos contribuyen poco a la comunidad más allá de generar empleos temporales durante la construcción. No hay vivienda accesible, no hay espacios públicos, no hay realmente ningún beneficio para los residentes actuales de la zona. Es puro lujo para el segmento más alto del mercado». ¿Eso es suficiente para negarlo? No necesariamente. No todos los proyectos tienen que resolver problemas sociales, pero el Consejo prefiere aquellos que sí lo hacen. Don Arturo es muy sensible a ese tema. Mateo tomó notas mentales. No buscaba sabotear el proyecto de Salazar. No era esa clase de persona, pero tampoco sentía obligación alguna de facilitarle las cosas.
Si el proyecto tenía méritos, se aprobaría. Si tenía deficiencias, saldrían a la luz. Eso era justicia, no venganza. El miércoles por la noche, mientras Mateo cenaba con su familia en la residencia familiar de Lomas de Chapultepec, don Arturo comentó sobre la reunión del día siguiente. «Mañana viene Ricardo Salazar», dijo el patriarca mientras cortaba su carne. «Es un empresario capaz, aunque dicen que tiene un ego considerable. Veremos qué nos presenta». «¿Lo conoces personalmente, papá?», preguntó Mateo con aparente indiferencia. «Solo de reputación. Nos hemos cruzado en un par de eventos empresariales, pero nunca hemos tenido tratos directos». «¿Por qué preguntas?». Mateo dudó un momento. Podría contarle a su padre sobre el incidente en el restaurante, pero algo lo detuvo. Quería ver cómo se desarrollaba la reunión, sin influencias previas, sin que su padre tuviera prejuicios antes de evaluar el proyecto objetivamente. «Simple curiosidad», respondió finalmente. «Mañana será mi primera evaluación formal. Quiero estar preparado». Don Arturo sonrió con orgullo paternal. «Te irá bien, hijo. Has aprendido mucho estos meses. Ahora pondrás ese aprendizaje en práctica». El jueves amaneció nublado, con ese cielo gris característico que a veces cubría la capital mexicana como una manta pesada. Ricardo Salazar se vistió con su mejor traje, un Hugo Boss azul marino que había comprado en su último viaje a Nueva York. Revisó su presentación una vez más en la laptop, asegurándose de que cada diapositiva proyectara confianza y solidez. Había manejado cientos de presentaciones en su carrera. Esta no sería diferente. Gabriela lo acompañó a la reunión junto con 2 miembros de su equipo: Andrés Villalobos, su director de proyectos, y Carolina Estrada, la arquitecta líder del desarrollo. Los 3 llegaron a las oficinas del Consejo Empresarial 15 minutos antes de la hora programada, una estrategia que Ricardo siempre empleaba para demostrar puntualidad y respeto por el tiempo ajeno. La secretaria de don Arturo los recibió cordialmente y los condujo a una sala de juntas en el piso ejecutivo. Era un espacio amplio, con una mesa de madera oscura rodeada de sillas ergonómicas de piel. En una pared colgaba un cuadro de Diego Rivera, una reproducción de La Molendera. Ventanales grandes ofrecían una vista panorámica de Santa Fe y las montañas que rodeaban el Valle de México. «Don Arturo llegará en unos minutos», informó la secretaria. «¿Gustan café o agua?». Ricardo aceptó un café cargado. Necesitaba estar alerta, en su mejor forma. Revisó mentalmente los puntos clave de su argumentación: rentabilidad comprobada, diseño de vanguardia, cumplimiento ambiental, generación de empleos. Todo estaba cubierto. La puerta se abrió y don Arturo Contreras entró con la presencia que solo dan los años de liderazgo empresarial. Era un hombre de 62 años, cabello completamente blanco pero abundante, peinado hacia atrás con gel. Vestía un traje gris Oxford impecable y una corbata vino. Sus ojos cafés irradiaban inteligencia y escrutinio. Detrás de él entraron Patricia Mendoza y Rodrigo Campos con carpetas y tablets. Y finalmente, entrando último, cerró la puerta Mateo Contreras. El mundo pareció detenerse por una fracción de segundo cuando las miradas de Ricardo y Mateo se encontraron. Ricardo tardó unos instantes en procesar lo que veía. Ese rostro le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo con precisión. ¿Lo había visto antes? Quizás en algún evento empresarial, tal vez en alguna conferencia. Mateo, por su parte, experimentó una satisfacción fría y contenida. Observó cómo Ricardo lo miraba sin reconocerlo realmente, sin asociar su rostro con aquel mesero desesperado al que había ignorado el jueves anterior. Por supuesto que no lo reconocía. Para Ricardo, los meseros eran invisibles, piezas intercambiables del decorado de su vida privilegiada. «Buenos días»,
saludó don Arturo con voz firme mientras todos tomaban asiento. Señor Salazar, bienvenido al Consejo Empresarial Mexicano. Le presento a mi equipo de evaluación, la licenciada Patricia Mendoza, el licenciado Rodrigo Campos y mi hijo Mateo Contreras, quien se incorporó recientemente a nuestro departamento de análisis. La palabra hijo resonó en la mente de Ricardo como una campana de alarma. Hijo. Mateo Contreras era el hijo de don Arturo. Miró nuevamente al joven, esta vez con más atención, buscando alguna pista, alguna conexión. Había algo en esos ojos, en esa expresión, y entonces lo recordó. El restaurante, el mesero que había pedido ayuda, la interrupción incómoda, el uniforme negro, el delantal blanco, la desesperación en su voz. Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Intentó mantener la compostura, pero por primera vez en años, su legendaria confianza se tambaleó. Mateo sostuvo su mirada por un segundo largo, una sonrisa casi imperceptible asomándose en la comisura de sus labios. Luego abrió su carpeta y se preparó para tomar notas, como si nada hubiera pasado, como si no existiera historia alguna entre ellos. Don Arturo tomó asiento a la cabecera de la mesa. Bien, señor Salazar, estamos listos para escuchar su presentación. Adelante. Ricardo tragó saliva, ajustó su corbata y encendió el proyector. Tenía que recuperar el control. Tenía que ejecutar esa presentación perfectamente sin dejar entrever la tormenta que acababa de desatarse en su interior. Pero mientras las primeras diapositivas aparecían en la pantalla y comenzaba a hablar sobre su proyecto de Bosques de las Lomas, una sola certeza dominaba sus pensamientos. El destino acababa de cobrarle una deuda que ni siquiera sabía que tenía, y el precio de esa deuda aún estaba por determinarse. Ricardo Salazar había enfrentado juntas difíciles a lo largo de su carrera. Había presentado proyectos ante banqueros escépticos, había negociado con inversionistas internacionales que cuestionaban cada cifra, había defendido sus propuestas frente a autoridades municipales que buscaban cualquier pretexto para complicar los permisos. Pero nunca, en todos esos años de trayectoria empresarial, había sentido la presión que experimentaba en ese momento, bajo la mirada silenciosa y evaluadora de Mateo Contreras. Las primeras diapositivas fluían en la pantalla con la precisión que Ricardo había ensayado. Mostraba renderizados arquitectónicos impresionantes, la torre de 30 pisos elevándose elegante sobre Bosques de las Lomas, con su fachada de cristal que reflejaba el cielo como un espejo vertical. Los interiores de los departamentos modelo lucían espaciosos y lujosos, con acabados en mármol italiano, cocinas alemanas de última generación, terrazas amplias con vistas panorámicas de la ciudad. El proyecto Torre Mirador representa una inversión total de 1.200 millones de pesos, explicaba Ricardo, su voz proyectando la confianza automática que había perfeccionado durante años. Contempla departamentos de 200 a 500 metros cuadrados, dirigidos al segmento de más alto poder adquisitivo del mercado mexicano. Don Arturo escuchaba con atención, ocasionalmente tomando notas en una libreta de piel. Patricia Mendoza tecleaba en su tablet, comparando cifras con los documentos preliminares que había revisado. Rodrigo Campos observaba los planos con ojo crítico, analizando cada detalle técnico, y Mateo permanecía inmóvil, su expresión neutral, pero sus ojos fijos en Ricardo. No tomaba notas excesivas, no hacía preguntas aún. Simplemente observaba, y esa observación silenciosa era más perturbadora que cualquier interrogatorio directo. Ricardo continuó con la presentación, mostrando los estudios de mercado que justificaban la demanda proyectada, las encuestas que indicaban que existían compradores potenciales dispuestos a invertir entre 8 y 20 millones de pesos en un departamento. Las estadísticas eran sólidas, había hecho su tarea,
Nuestro análisis indica que podemos vender el 80% de las unidades en los primeros 18 meses, afirmó Ricardo. El 20% restante se comercializará durante el segundo año de operación. ¿Y qué garantiza esas proyecciones?, intervino Patricia, levantando la vista de su tablet. El mercado de lujo ha mostrado cierta desaceleración en los últimos trimestres. Ricardo asintió, esperando esa pregunta. Es correcto que hay desaceleración en el segmento medio-alto, pero el ultralujo, curiosamente, se mantiene estable. Los clientes en este rango de inversión no se ven afectados por las fluctuaciones económicas normales. Además, contamos con preventas confirmadas por el 25% del inventario. Rodrigo levantó la mano, pidiendo permiso para hablar. Señor Salazar, revisé su evaluación de impacto ambiental. Menciona sistemas de captación de agua pluvial y paneles solares. ¿Puede profundizar en esos aspectos? Ricardo cambió a las diapositivas correspondientes, detallando los sistemas sustentables. Cisternas de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas grises, paneles fotovoltaicos que cubrirían el 30% del consumo energético del edificio. Todo cumplía con las normativas vigentes e incluso las superaba en algunos rubros. Don Arturo se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Es un proyecto técnicamente impresionante, señor Salazar. Los números son sólidos, pero tengo una pregunta fundamental. ¿Cuál es el beneficio para la comunidad? ¿Qué aporta este desarrollo más allá de la rentabilidad para sus inversionistas? Era la pregunta que Ricardo había anticipado, la pregunta que siempre hacía don Arturo, según le habían comentado colegas que habían pasado por evaluaciones similares. Tenía preparada una respuesta, pero en ese instante, bajo el escrutinio de esos ojos que incluían la mirada implacable de Mateo, las palabras ensayadas parecieron huecas, incluso antes de pronunciarlas. Generamos empleos directos e indirectos, respondió Ricardo. Durante la construcción estimamos 300 plazas laborales. Posteriormente, el edificio requerirá personal de mantenimiento, seguridad, administración. Además, pagamos impuestos que contribuyen al desarrollo municipal. Todo eso es cierto, concedió don Arturo, pero es lo mínimo que cualquier proyecto debería ofrecer. Me refiero a un impacto más significativo. Hay espacios públicos, áreas verdes accesibles a la comunidad, algún programa de vivienda accesible integrado. Ricardo sintió cómo el terreno se volvía resbaladizo bajo sus pies. Don Arturo, con todo respeto, este es un desarrollo de lujo. Su modelo de negocio no contempla vivienda social. Son mercados completamente diferentes. Lo entiendo, respondió el patriarca con voz pausada. Pero el Consejo Empresarial Mexicano no solo evalúa rentabilidad. Evaluamos impacto. ¿Su proyecto hace mejor a la ciudad? ¿Contribuye al bienestar colectivo o solo beneficia a un grupo muy reducido de personas? Fue entonces cuando Mateo habló por primera vez. Su voz era calmada, casi suave, pero cada palabra caía con peso deliberado. Señor Salazar, permítame hacerle una pregunta, dijo Mateo, mirándolo directamente. Cuando usted diseña estos proyectos, piensa en las personas que los construyen, en los trabajadores que cargarán materiales, que instalarán las ventanas, que limpiarán los pisos de mármol. Considera sus necesidades, sus realidades. Ricardo sintió cómo la pregunta penetraba más allá de la evaluación profesional. Había una intención oculta en esas palabras, un subtexto que solo él y Mateo comprendían completamente. Mateo estaba recordándole ese momento en el restaurante, cuando Ricardo no había tenido ni un segundo para considerar las necesidades de un trabajador que pedía ayuda. Por supuesto que los considero, respondió Ricardo, intentando mantener el control. Todos nuestros trabajadores están registrados ante el IMSS, reciben prestaciones de ley, y trabajamos solo con contratistas que cumplen estándares laborales estrictos.
Eso es cumplimiento legal básico, replicó Mateo. Pero no responde mi pregunta. ¿Piensa en ellos como personas? ¿Los ve? El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que flotaban invisibles sobre la mesa de juntas. Andrés Villalobos, el director de proyectos de Ricardo, carraspeó incómodo, sin entender completamente la tensión que se había instalado en la sala. Carolina Estrada, la arquitecta, revisaba nerviosamente sus notas, sintiendo que la presentación se estaba desviando hacia territorios imprevistos. Don Arturo observaba el intercambio con interés creciente. No conocía los detalles del trasfondo entre su hijo y Salazar, pero su experiencia le decía que había algo más en juego que una simple evaluación de proyecto. Mateo hace un punto válido, intervino don Arturo. La responsabilidad social empresarial no es solo sobre cumplir con la ley, es sobre reconocer que nuestras decisiones afectan vidas reales. ¿Su proyecto contempla alguna iniciativa en ese sentido? Ricardo respiró profundo, reorganizando mentalmente su estrategia. Necesitaba recuperar el control de la conversación, dirigirla de vuelta a terreno seguro. Don Arturo, caballeros, licenciada Mendoza, dijo Ricardo dirigiéndose a todo el panel. Entiendo sus preocupaciones y las comparto en principio. La realidad es que este proyecto ya está en marcha. Tengo inversionistas comprometidos, preventas confirmadas y un cronograma apretado. Vine aquí porque esos inversionistas requieren la aprobación del Consejo como condición para liberar el capital. Si hay aspectos que necesitan ajustarse, estoy dispuesto a escuchar sugerencias concretas. Patricia Mendoza intervino. Su tono profesional y directo. Señor Salazar, apreciamos su apertura, pero necesitamos ser honestos. Tal como está presentado, su proyecto es rentable, pero no extraordinario en términos de impacto social. El Consejo ha aprobado desarrollos de lujo en el pasado, pero usualmente incluyen algún componente de beneficio comunitario. Un parque público, un programa de becas, un fondo para mejoras urbanas en la zona. Algo que equilibre el beneficio privado con el bien común. ¿Y cuánto consideran que debería ser ese componente?, preguntó Ricardo, su frustración comenzando a filtrarse en su voz. No es cuestión de cantidad, respondió don Arturo. Es cuestión de intención. De demostrar que usted comprende que hacer negocios en México implica responsabilidades más allá de las ganancias personales. Mateo agregó, con esa misma voz controlada. Se trata de ver a las personas, señor Salazar. De reconocer que su éxito está construido sobre el trabajo de muchos que probablemente nunca podrán comprar uno de sus departamentos. ¿No les debe algo? Ricardo sintió cómo la rabia burbujeaba en su interior. Había venido preparado para una evaluación técnica, financiera, regulatoria, no para un juicio moral sobre su filosofía empresarial. Y ciertamente no para ser sermoneado por un joven que hasta hacía unos días servía mesas y que ahora, protegido por el apellido de su padre, se permitía cuestionarlo desde una posición de privilegio. Con todo respeto, dijo Ricardo, su voz más dura ahora, he construido mi empresa desde cero. Nadie me regaló nada. Trabajé 20 horas diarias durante años para llegar donde estoy. He generado empleos, he pagado impuestos millonarios, he contribuido al crecimiento económico de este país. No necesito lecciones sobre responsabilidad social de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Iba a decir de alguien que nació con todo servido. Pero las palabras murieron en sus labios al ver la expresión en el rostro de don Arturo. El patriarca había fruncido el ceño y su mirada se había enfriado varios grados. ¿De quién, señor Salazar?, preguntó don Arturo con voz peligrosamente tranquila. Por favor, termine su frase. Ricardo retrocedió mentalmente, buscando una salida diplomática. Discúlpeme, el estrés de la presentación me hizo expresarme mal.
Lo que quiero decir es que estoy orgulloso de mi trayectoria y de lo que he construido. Vengo aquí de buena fe, buscando su aprobación, porque respeto la institución que usted preside. Don Arturo asintió lentamente, pero la tensión no se disipó. Señor Salazar, voy a ser franco con usted. Su proyecto es técnicamente sólido. Sus números cuadran, pero me queda la sensación de que usted ve este consejo simplemente como un obstáculo burocrático que debe superar para conseguir su financiamiento, no como una oportunidad genuina de hacer algo mejor, algo más significativo. Esa no es mi intención, don Arturo, insistió Ricardo. Entonces demuéstrelo, intervino Mateo. Regrese con una propuesta revisada que incluya un verdadero componente de impacto social. Demuestre que puede pensar más allá de los márgenes de ganancia. Ricardo lo miró fijamente y en ese momento ambos sabían que la conversación trascendía el proyecto inmobiliario. Era un enfrentamiento de filosofías, de valores, de visiones sobre cómo debía ejercerse el poder y la riqueza. Y Ricardo, por primera vez en su carrera, no estaba seguro de estar ganando. Patricia Mendoza, sintiendo la necesidad de aterrizar la conversación, propuso: Sugiero que demos por terminada esta sesión inicial. Señor Salazar, le daremos retroalimentación formal por escrito en los próximos 3 días. Le recomendaría considerar seriamente incorporar un programa de responsabilidad social al proyecto. No tiene que ser algo enorme, pero sí significativo y genuino. Don Arturo se puso de pie, señal de que la reunión había concluido. Gracias por su tiempo, señor Salazar. Esperamos ver una versión mejorada de su propuesta. Ricardo y su equipo recogieron sus materiales en silencio. Los apretones de manos fueron corteses pero fríos. Al salir de la sala de juntas, Ricardo sintió las miradas siguiéndolo por el pasillo, especialmente una, la de Mateo Contreras, quien permanecía de pie junto a la ventana, observándolo partir con esa misma expresión inescrutable que había mantenido durante toda la reunión. En el elevador, mientras descendían los 20 pisos hacia el estacionamiento, Andrés Villalobos rompió el silencio. ¿Qué fue eso, Ricardo? Nunca te había visto perder el control así. No perdí el control, respondió Ricardo entre dientes. Casi llamas privilegiado al hijo del presidente del consejo frente a su padre, señaló Carolina. Eso es perder el control. Ricardo no respondió. Miraba los números del elevador descendiendo. Cada piso que pasaban era como un recordatorio de qué tan rápido las cosas podían desmoronarse. Tenía razón Andrés. Algo se había quebrado allá arriba. Algo más profundo que una simple evaluación de proyecto. Cuando llegaron al estacionamiento y subieron al Mercedes-Benz, Ricardo se permitió finalmente expresar la frustración que había estado conteniendo. Ese chico, Mateo Contreras, comenzó Ricardo. ¿Qué pasa con él?, preguntó Andrés. Ricardo dudó si contarle sobre el incidente en el restaurante. Finalmente decidió que no tenía sentido. ¿Cómo explicar que un momento de indiferencia, un segundo de desprecio casual hacia un trabajador anónimo, había regresado para atormentarlo de esta manera? Sonaría paranoico, o peor, culpable. Nada, dijo finalmente. Solo que es muy joven para andar dando lecciones sobre negocios. Pero tiene razón, comentó Carolina desde el asiento trasero. Nuestro proyecto no ofrece nada a la comunidad. Lo sabíamos desde el principio. Es un desarrollo de lujo, replicó Ricardo. No tiene que salvar al mundo, pero podría hacer algo pequeño, insistió la arquitecta. Un jardín público, un programa de becas para estudiantes de arquitectura, algo. No costaría mucho y podría marcar la diferencia para conseguir la aprobación. Ricardo arrancó el auto con más fuerza de la necesaria, las llantas rechinando ligeramente contra el concreto pulido del estacionamiento. Salió a la avenida Santa Fe, incorporándose al tráfico denso del mediodía. A su alrededor,
La ciudad bullía con su caos característico: camiones de carga, taxis amarillos, oficinistas cruzando las calles, vendedores ambulantes en las esquinas. Todo ese ecosistema urbano que Ricardo normalmente apenas registraba, ocupado siempre en sus pensamientos sobre proyectos, inversiones, rentabilidades. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se encontró observando realmente a las personas. El hombre que vendía periódicos en el crucero probablemente llevaba horas de pie bajo el sol. La señora que limpiaba el parabrisas de los autos detenidos en el semáforo, buscando ganarse unas monedas. El joven repartidor de aplicación que zigzagueaba entre los coches en su bicicleta, arriesgando su vida por propinas mínimas. ¿Los veía? La pregunta de Mateo resonaba en su mente como un eco persistente. Realmente los veía. De vuelta en las oficinas del consejo, Mateo permanecía en la sala de juntas después de que todos se retiraron. Se acercó a la ventana, observando la ciudad extenderse hacia el horizonte. Su padre entró silenciosamente y se colocó junto a él. ¿Quieres contarme qué fue todo eso?, preguntó don Arturo con voz suave. Mateo consideró mentir, desviar, minimizar. Pero su padre no era tonto. Había detectado la tensión inmediatamente. Lo conocí antes, papá, cuando trabajaba en el Belmont. Salazar fue al restaurante la noche que mamá estuvo en el hospital. Él estaba cenando con unos inversionistas españoles. Yo estaba trabajando. Cuando intenté pedirle ayuda para poder ir al hospital, me ignoró completamente. Como si yo no existiera, como si mi problema no valiera ni 5 segundos de su tiempo. Don Arturo asintió lentamente, procesando la información. Entiendo. Y ahora el destino los reunió nuevamente, sí. Pero papá, quiero que sepas que mi evaluación del proyecto es profesional. Los cuestionamientos que hice son legítimos. El proyecto realmente carece de impacto social. Lo sé, hijo, y tus preguntas fueron apropiadas. Pero dime la verdad. ¿Parte de ti disfruta tener poder sobre él después de cómo te trató? Mateo reflexionó honestamente antes de responder. Tal vez un poco. Pero más que eso, papá, quiero que aprenda algo. Quiero que entienda que las personas a las que ignora, a las que trata como invisibles, son seres humanos con dignidad. Si puedo lograr que vea eso, aunque sea a través de su propio interés en conseguir la aprobación, habrá valido la pena. Don Arturo colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Ten cuidado, Mateo. La línea entre enseñar una lección y buscar venganza es muy delgada. No permitas que tu experiencia personal nuble tu juicio profesional. No lo haré, te lo prometo. Padre e hijo permanecieron en silencio por un momento, observando la ciudad que ambos amaban, esa metrópolis compleja y contradictoria, donde el lujo y la carencia convivían en calles paralelas, donde las decisiones de hombres poderosos afectaban las vidas de millones de personas que nunca conocerían sus nombres. Y en algún lugar de esa vasta urbe, Ricardo Salazar conducía de regreso a su oficina, enfrentando por primera vez en años la incómoda posibilidad de que quizás, solo quizás, había estado viviendo su vida empresarial de manera incompleta, ciega a realidades que existían justo frente a él, esperando ser reconocidas. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de reflexiones incómodas para Ricardo Salazar. El viernes por la mañana, apenas llegó a su oficina, convocó a una reunión de emergencia con su equipo directivo. Además de Andrés y Carolina, estaban presentes Miguel Herrera, su director financiero, y Laura Sánchez, la jefa de Relaciones Públicas de Salazar Desarrollos. Necesitamos reformular el proyecto, anunció Ricardo sin preámbulos. El Consejo Empresarial quiere ver un componente de impacto social, algo genuino, no solo maquillaje corporativo. Laura se ajustó los lentes y abrió su laptop. ¿Qué tipo de iniciativa estás considerando?
¿Un programa de becas? ¿Donaciones a fundaciones? ¿Espacios públicos? No lo sé todavía, admitió Ricardo, y esa admisión de incertidumbre era en sí misma inusual en él. Quiero que cada uno de ustedes investigue qué hacen otros desarrolladores en proyectos similares. Necesito opciones sobre mi escritorio el lunes por la mañana. Durante el fin de semana, Ricardo hizo algo que no hacía desde sus 20. Salió a caminar sin destino por las calles de la Ciudad de México. El sábado por la tarde dejó su auto en el estacionamiento de su residencia en Bosques de las Lomas y simplemente caminó hacia el sur, adentrándose en colonias que normalmente solo atravesaba en su Mercedes con las ventanillas polarizadas cerradas. Pasó por mercados populares, donde los vendedores pregonaban sus productos con voces roncos de tanto gritar. Vio a familias completas trabajando en puestos de tacos, los padres en la plancha, los hijos adolescentes sirviendo órdenes, todos moviéndose con la sincronización de años de práctica. Se detuvo en un parque descuidado donde niños jugaban fútbol con una pelota desinflada, sus risas llenando el aire, a pesar de que la cancha no era más que concreto irregular y porterías improvisadas con piedras. En una esquina, un hombre mayor reparaba zapatos bajo una lona desgastada. Ricardo observó sus manos curtidas, hábiles, moviendo el martillo con precisión. ¿Cuántos años llevaba ese hombre en esa esquina? ¿Tenía familia? ¿Hijos? ¿Había soñado alguna vez con algo diferente? ¿Se le ofrece algo, jefe?, preguntó el zapatero, notando su mirada. Ricardo negó con la cabeza. Solo observaba. Hace buen trabajo. El hombre sonrió, mostrando dientes irregulares, pero una calidez genuina. 50 años en esto. Los zapatos tienen historias, ¿sabe? Cada par que reparo me cuenta dónde ha caminado su dueño. Ricardo asintió y continuó su camino, pero las palabras del zapatero resonaron en su mente. Historias. Todos tenían historias, vidas completas, complejas, llenas de esperanzas y luchas, y él había pasado décadas ignorándolas, considerándolas irrelevantes para su mundo de torres de cristal y contratos millonarios. Esa noche, en su departamento espacioso con vista panorámica de la ciudad iluminada, Ricardo se sirvió un whisky y se sentó frente al ventanal. Pensó en su propia historia, en cómo había llegado hasta ahí, hijo de un contador y una maestra de primaria, familia de clase media trabajadora. Había estudiado arquitectura en la UNAM con una beca, trabajado en un despacho de diseño durante 5 años mientras ahorraba cada peso. En los 30 se lanzó solo. Su primer proyecto fue una pequeña plaza comercial en Nezahualcóyotl que casi lo lleva a la bancarrota. Pero sobrevivió, aprendió, creció, y en algún punto de ese ascenso había olvidado de dónde venía. Había cerrado la puerta a esos recuerdos como si reconocer sus orígenes humildes fuera admitir debilidad. El domingo por la mañana, Ricardo hizo algo completamente fuera de carácter. Llamó a su madre. Rosa Salazar tenía 74 años y vivía en una casa modesta en Satélite, la misma casa donde Ricardo había crecido. Hacía meses que no la visitaba, siempre ocupado con juntas, proyectos, viajes de negocios. «¿Ricardo? ¿Estás bien, hijo?», preguntó su madre con preocupación inmediata. Para ella, una llamada temprano en domingo solo podía significar problemas. «Estoy bien, mamá. Solo quería saber cómo estás y preguntarte si puedo ir a comer contigo hoy». El silencio al otro lado de la línea fue de sorpresa genuina. «Claro, hijo, claro que sí. Haré tu mole favorito». Esa tarde, sentado en la pequeña cocina de su infancia, con su madre sirviéndole mole en platos de cerámica que tenían décadas de antigüedad, Ricardo sintió algo que no experimentaba desde hace años, una conexión simple, sin pretensiones, con la realidad concreta de la vida ordinaria. «Te ves preocupado, Ricardo», observó su madre mientras comían. «¿Problemas en el trabajo?». «Algo así».
Mamá, ¿recuerdas cuando papá perdió su empleo en el bufete? Yo tenía como 12 años. Rosa asintió, su expresión tornándose seria al recordar. Fueron meses difíciles. Tu padre estaba devastado. Se sentía menos hombre por no poder mantener a su familia. ¿Cómo salieron adelante? Con ayuda. Los vecinos nos compraban tamales que yo hacía. Tu tío Humberto nos prestó dinero. La señora Lupita de la tienda nos fiaba la despensa. La comunidad nos sostuvo hasta que tu padre encontró trabajo de nuevo. Por eso siempre les enseñé a ti y a tu hermana a nunca olvidar de dónde vienen, a nunca menospreciar a quien está pasando por dificultades. Ricardo guardó silencio, procesando las palabras. ¿Cuándo había olvidado esas lecciones? ¿En qué momento del camino hacia el éxito había decidido que esos valores eran obsoletos, incompatibles con el mundo despiadado de los negocios? ¿Por qué me preguntas esto ahora?, inquirió su madre. Ricardo le contó, de manera resumida, sobre el proyecto, el consejo, las preocupaciones sobre impacto social. No mencionó el incidente con Mateo en el restaurante. Esa vergüenza era demasiado personal para compartir incluso con su madre. Rosa escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras limpiaba los platos. Hijo, construir edificios hermosos está bien, ganar dinero está bien. Pero si solo haces eso, ¿qué quedará de ti cuando ya no estés? Tu padre no dejó riquezas, pero dejó una reputación de hombre honesto y generoso. La gente todavía me para en la calle para decirme lo mucho que lo respetaban. Eso vale más que cualquier torre. Las palabras calaron hondo. Esa noche, de regreso en su departamento, Ricardo comenzó a esbozar ideas en un cuaderno. No ideas de negocios como usualmente hacía, sino reflexiones sobre qué tipo de legado quería dejar. ¿Quería ser recordado solo como el hombre que construyó edificios caros para gente rica? ¿O podía ser algo más? El lunes llegó con cielos despejados y un sol brillante que bañaba la Ciudad de México. En la oficina, el equipo de Ricardo presentó sus investigaciones. Laura Sánchez había compilado un reporte extenso sobre programas de responsabilidad social en el sector inmobiliario. Algunos desarrolladores crean fundaciones para becas universitarias, explicaba Laura, proyectando diapositivas en la pantalla. Otros construyen parques o plazas públicas como parte de sus proyectos. Hay quienes implementan programas de capacitación laboral para comunidades cercanas. Ricardo escuchaba, pero nada de lo presentado resonaba con él. Todo parecía calculado, diseñado para cumplir un requisito corporativo sin involucramiento genuino. ¿Qué pasa si en lugar de agregar algo al proyecto, cambiamos fundamentalmente su concepción?, propuso de repente. Todos lo miraron con confusión. ¿A qué te refieres?, preguntó Andrés. ¿Qué tal si destinamos 2 pisos del edificio, digamos el primero y segundo nivel, a vivienda accesible, departamentos más pequeños, acabados buenos, pero no lujosos, precio controlado, para maestros, enfermeras, policías, gente que trabaja duro pero no puede acceder al mercado de lujo? El silencio que siguió fue de shock absoluto. Miguel Herrera, el director financiero, fue el primero en reaccionar. Ricardo, eso reduciría significativamente nuestros márgenes de ganancia. Estamos hablando de sacrificar 20 departamentos de lujo por 40 unidades accesibles. El diferencial de ingresos sería... Sé perfectamente cuál sería el diferencial, Miguel. Haz los números de todos modos. Quiero ver opciones. Carolina, la arquitecta, intervino con más entusiasmo. Arquitectónicamente es viable. Podríamos diseñar los pisos inferiores con acabados diferentes pero dignos. Incluso podría ser un punto interesante de diseño, un edificio que literalmente mezcla estratos socioeconómicos. Los compradores de lujo no querrán vivir en el mismo edificio que maestros y enfermeras, objetó Laura. Esa es la realidad del mercado. Entonces encontraremos compradores diferentes, replicó Ricardo con firmeza creciente.
Compradores que valoren la diversidad, que entiendan que vivir en comunidad significa algo más que estar rodeado de gente exactamente igual a ti. La reunión continuó durante 2 horas más, evaluando viabilidad, costos, retos de comercialización. Había obstáculos enormes, eso era claro. Pero Ricardo sentía algo que no había experimentado en años. Un propósito más allá del simple lucro. La idea de crear algo que genuinamente hiciera diferencia en vidas concretas. Mientras tanto, en las oficinas del Consejo Empresarial Mexicano, Mateo revisaba junto con Rodrigo los reportes de otros proyectos en evaluación. Habían pasado 4 días desde la reunión con Salazar y aún no habían recibido respuesta o propuesta revisada. ¿Crees que lo vuelva a intentar?, preguntó Rodrigo mientras tomaba café. No lo sé, respondió Mateo honestamente. Parte de mí espera que sí, que haya entendido el mensaje. ¿Y la otra parte? Mateo sonrió con ironía. La otra parte piensa que hombres como él rara vez cambian. Están demasiado acostumbrados a salirse con la suya. Patricia Mendoza se acercó a su escritorio con una expresión intrigada. Mateo, Rodrigo, tenemos algo interesante. Salazar acaba de solicitar una segunda reunión con el Consejo. Dice que tiene una propuesta completamente revisada del proyecto. Quiere presentarla el miércoles. Mateo y Rodrigo intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Tan rápido?, comentó Rodrigo. Apenas han pasado 4 días. Al parecer trabajó el fin de semana, informó Patricia. Don Arturo ya aprobó la reunión. Miércoles a las 10 de la mañana. Misma sala. Esa tarde, Mateo tuvo una conversación con su padre en su oficina privada. Don Arturo estaba revisando documentos detrás de su escritorio de caoba, con la ciudad extendiéndose detrás de él a través de los ventanales. Salazar va a regresar, dijo Mateo sentándose frente a su padre. Lo sé, aprobé la reunión esta mañana. ¿Crees que realmente haya cambiado algo o solo está maquillando el proyecto para conseguir la aprobación? Don Arturo se recostó en su silla, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. No lo sé, hijo. Pero voy a decirte algo que he aprendido en 40 años de hacer negocios. La gente puede cambiar. No siempre lo hace, pero cuando lo hace, usualmente es porque algo los golpeó en un punto ciego que no sabían que tenían. Tú fuiste ese golpe para Salazar. No busco destruirlo, papá. Solo quiero... Lo sé. Quieres que aprenda empatía, que vea a las personas. Es un objetivo noble, Mateo. Pero ten cuidado de no convertirte en el tipo de persona que juzga sin dar oportunidad de redención. Todo el mundo merece una segunda oportunidad de demostrar quiénes realmente son. Mateo asintió, absorbiendo la sabiduría de su padre. Era fácil mantener el resentimiento, alimentar el deseo de ver a Salazar fracasar. Pero, ¿qué lograría eso realmente? ¿Satisfacción personal? ¿Venganza? Nada de eso cambiaría fundamentalmente nada. El miércoles amaneció fresco, con una ligera bruma matinal que cubría el Valle de México. Ricardo llegó al Consejo Empresarial 1 hora antes de la reunión programada. En su maletín llevaba una presentación completamente nueva, números revisados, propuestas que hacía una semana le habrían parecido locura empresarial, pero que ahora veía como una oportunidad de hacer algo significativo. En la sala de espera, mientras tomaba un café que apenas probó debido a los nervios, Ricardo reflexionó sobre el camino que lo había llevado a ese momento. Una semana atrás, habría considerado cualquier compromiso de su proyecto original como una derrota. Ahora, extrañamente, se sentía más en paz consigo mismo de lo que había estado en años. A las 10 en punto, la secretaria lo invitó a pasar. Ricardo entró a la sala de juntas con su equipo. Una vez más, don Arturo presidía la mesa, flanqueado por Patricia, Rodrigo y Mateo. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Había una apertura en el aire, una disposición a escuchar que Ricardo podía percibir tangiblemente.
Buenos días, señor Salazar, saludó don Arturo. Entendemos que tiene una propuesta revisada para nosotros. Así es, don Arturo, respondió Ricardo, y por primera vez desde que entraba a esa sala, su voz sonaba genuina en lugar de calculada. Y debo admitir que esta nueva versión del proyecto es muy diferente a lo que presenté originalmente. Tan diferente que tal vez debería llamarse por un nombre distinto: Torre Comunidad. Conectó su laptop al proyector y las primeras diapositivas aparecieron en pantalla. Pero antes de profundizar en detalles técnicos, Ricardo hizo algo poco característico en él. Habló desde el corazón. La semana pasada salí de esta sala sintiéndome frustrado, incluso ofendido. Sentía que estaban pidiendo algo irracional, que estaban imponiendo una carga moral que no correspondía a mi proyecto. Pero después de reflexionar profundamente, me di cuenta de que el problema no era su petición. El problema era mi perspectiva. Mateo escuchaba con atención, su expresión cautelosa pero no hostil. Pasé el fin de semana caminando por la ciudad, realmente mirándola por primera vez en años. Hablé con mi madre, recordé de dónde vengo y me pregunté, ¿qué estoy construyendo realmente? ¿Torres de concreto y vidrio o un legado que valga la pena? Avanzó a la siguiente diapositiva, mostrando los nuevos planos arquitectónicos. La propuesta revisada mantiene 28 pisos de departamentos de lujo, pero los 2 primeros niveles, con acceso independiente, estarán dedicados a vivienda accesible. 40 departamentos de 60 a 80 metros cuadrados, con acabados dignos pero no ostentosos, destinados específicamente a trabajadores esenciales, maestros, enfermeras, policías, bomberos. El precio será controlado aproximadamente 1/3 del valor de mercado en la zona. Miguel Herrera presentó los números financieros. Era cierto que reducía los márgenes de ganancia en un 20% comparado con el proyecto original, pero seguía siendo rentable. Aún atraería a los inversionistas españoles, y el impacto social era innegable. Carolina mostró los diseños arquitectónicos, explicando cómo habían creado entradas separadas pero dignas, áreas comunes compartidas, que promoverían interacción entre diferentes grupos socioeconómicos, espacios verdes accesibles a toda la comunidad circundante. Además, continuó Ricardo, nos comprometemos a que durante la fase de construcción, el 30% de la mano de obra provenga de la comunidad local. Trabajaremos con escuelas técnicas para ofrecer capacitación y experiencia laboral a jóvenes estudiantes. Durante 45 minutos, Ricardo y su equipo presentaron cada aspecto de la propuesta revisada. Los números eran transparentes, los compromisos específicos, la visión genuinamente transformadora. Cuando terminaron, el silencio que llenó la sala era completamente diferente al de la reunión anterior. Esta vez era un silencio de consideración seria, de respeto mutuo. Don Arturo fue el primero en hablar. Señor Salazar, esta es una propuesta radicalmente diferente, y debo decir que me impresiona, no solo por los aspectos técnicos, que están bien ejecutados, sino por lo que representa. Esto requirió valentía empresarial. Patricia asintió en acuerdo. Es exactamente el tipo de proyecto que el Consejo busca promover. Rentable pero responsable. Exitoso sin ser exclusivo. Rodrigo agregó, los números son sólidos. La pérdida en margen de ganancia es compensada por el valor reputacional y el acceso a mercados que valoran la responsabilidad social. Creo que incluso podría ser más exitoso comercialmente que el proyecto original. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, quien había permanecido en silencio durante toda la presentación. Ricardo lo miró directamente, esperando su veredicto, consciente de que en muchos sentidos este juicio era el más importante de todos. Mateo respiró profundo antes de hablar. Señor Salazar, la primera vez que nos vimos en esta sala,
Le pregunté si veía a las personas, si realmente las consideraba. Esta propuesta me dice que sí, que puede verlas, y eso hace toda la diferencia. Ricardo sintió algo que no había experimentado en décadas, un alivio profundo mezclado con humildad genuina. Asintió en reconocimiento sin palabras necesarias. Don Arturo se puso de pie, extendiendo su mano. El Consejo Empresarial Mexicano aprueba el proyecto Torre Comunidad. Tendrán nuestro respaldo formal por escrito mañana por la mañana. Felicidades, señor Salazar. Ha creado algo que genuinamente hará diferencia. Los apretones de manos, esta vez, fueron cálidos, auténticos. Cuando Ricardo estrechó la mano de Mateo, ambos sostuvieron el contacto un segundo más de lo usual. Gracias, dijo Ricardo en voz baja, solo para que Mateo escuchara, por no dejarme seguir siendo ciego. Mateo asintió. Todos necesitamos que alguien nos recuerde ver más allá de nosotros mismos. Al salir del edificio hacia el sol brillante del mediodía, Ricardo se sintió diferente. No más ligero necesariamente, pero sí más completo. Como si una parte de sí mismo, que había estado dormida durante años, finalmente hubiera despertado. Y en las oficinas del consejo, Mateo observaba por la ventana cómo el Mercedes-Benz de Ricardo se alejaba por la avenida. Su padre se acercó y colocó una mano en su hombro. «Hiciste bien, hijo. Le diste la oportunidad de ser mejor». Y él la tomó. «Espero que sea genuino, papá. Que no sea solo para conseguir la aprobación. El tiempo lo dirá. Pero mi experiencia me dice que cuando alguien cambia bajo presión externa, si la presión fue aplicada correctamente, ese cambio puede volverse interno y permanente. Tú plantaste una semilla, ahora hay que ver si crece». Mateo asintió, permitiéndose sentir un optimismo cauteloso. Tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de aquel terrible momento en el restaurante. Tal vez el sufrimiento de ser ignorado, despreciado como invisible, había servido para crear un cambio positivo que beneficiaría a decenas de familias. Esa era una forma de justicia más satisfactoria que cualquier venganza. 6 meses después, la Ciudad de México despertaba bajo un cielo azul despejado, uno de esos días de abril en que la primavera mostraba su mejor cara. En el terreno de Bosques de las Lomas, donde antes solo había sido un lote baldío cercado, ahora se elevaban los primeros 15 pisos de Torre Comunidad. La estructura de concreto y acero se alzaba imponente, con grúas trabajando constantemente y el sonido de la construcción llenando el aire. Ricardo Salazar estaba en el sitio de obra temprano esa mañana, como había hecho casi todos los días durante los últimos meses. Llevaba casco, chaleco de seguridad y botas industriales, mientras recorría los diferentes niveles junto con los ingenieros de construcción. Pero había algo diferente en su manera de moverse por la obra. Se detenía a hablar con los trabajadores, preguntaba sus nombres, escuchaba sus preocupaciones. «Buenos días, don Ricardo», saludó Esteban Morales, un albañil de 40 años que llevaba 3 meses en el proyecto. «Buenos días, Esteban. ¿Cómo va todo por acá? ¿Algún problema con los materiales que llegaron ayer?» «Todo en orden, don Ricardo. El cemento llegó completo y de buena calidad». Ricardo asintió satisfecho. Había implementado un programa de comunicación directa con los trabajadores, reuniones semanales donde podían expresar inquietudes sin temor a represalias. Al principio había sido incómodo. No estaba acostumbrado a ese nivel de interacción, pero con el tiempo había descubierto que esas conversaciones no solo mejoraban el ambiente laboral, sino que también le daban información valiosa sobre problemas que los supervisores a veces pasaban por alto. El proyecto había atraído atención mediática significativa. No todos los días un desarrollador de lujo destinaba espacio a vivienda accesible. Varios medios habían publicado artículos sobre Torre Comunidad, algunos elogiosos, otros escépticos sobre si el modelo era sostenible.
Ricardo había dado entrevistas donde explicaba su visión, y cada vez que hablaba del proyecto sentía una convicción creciente de que estaba en el camino correcto. Los hermanos castellanos, sorprendentemente, habían reaccionado con entusiasmo a los cambios. Fernando le había comentado en una videollamada desde Madrid: esto nos diferencia en el mercado. No somos solo otro desarrollo de lujo, somos una declaración de valores. Y tenía razón. Las preventas habían superado las proyecciones. Los departamentos de lujo se vendían a compradores que valoraban la diversidad del proyecto, profesionistas exitosos que querían vivir en un edificio que representara algo más que simple ostentación. Y las 40 unidades de vivienda accesible tenían lista de espera. Maestros, enfermeras y otros trabajadores esenciales que finalmente veían una oportunidad real de vivir en una zona bien ubicada. Esa tarde, Ricardo tenía una reunión programada con Patricia Mendoza del Consejo Empresarial. El Consejo había implementado un sistema de seguimiento para proyectos aprobados, verificando que los compromisos sociales realmente se cumplieran. Patricia llegó al sitio de obra acompañada de Rodrigo Campos, ambos equipados con cascos y chalecos de seguridad. «Señor Salazar», saludó Patricia mientras recorrían el segundo piso donde se construirían los departamentos accesibles. «Debo admitir que estoy impresionada. Muchos desarrolladores prometen programas sociales durante la evaluación y luego encuentran maneras de minimizarlos. Usted realmente está cumpliendo». «No solo cumpliendo», intervino Andrés Villalobos. «Ricardo ha mejorado varios aspectos del programa original. Los acabados en las unidades accesibles son mejores de lo prometido». Patricia tomaba notas en su tablet, visiblemente complacida. «Don Arturo se alegrará de escuchar esto. El Consejo está considerando usar Torre Comunidad como caso de estudio para promover este modelo con otros desarrolladores». La idea le agradó a Ricardo. Si su proyecto podía inspirar a otros a hacer algo similar, el impacto se multiplicaría exponencialmente. Su teléfono sonó después de que Patricia y Rodrigo se retiraran. Era Gabriela desde la oficina. «Señor Salazar, tiene una llamada de Mateo Contreras. Dice que es personal». Ricardo sintió curiosidad inmediata. «Pásemela». «¿Ricardo Salazar?» La voz de Mateo sonaba cordial. «Mateo, ¿cómo estás?» «Bien, te llamo para invitarte a un evento benéfico que organiza mi padre para apoyar escuelas públicas. Es en 3 semanas, un sábado por la noche». Ricardo guardó silencio por un momento. 6 meses atrás, cualquier interacción con Mateo habría estado cargada de tensión. Ahora había algo diferente. «Me encantaría asistir. Envíame los detalles». «Perfecto». «¿Y Ricardo?» «He seguido el progreso de Torre Comunidad». «Estás haciendo algo realmente importante». «Gracias, Mateo. Eso significa mucho». Las 3 semanas pasaron rápidamente. Ricardo había implementado otros cambios en su vida personal. Visitaba a su madre cada domingo sin falta. Había donado una cantidad significativa a la escuela primaria pública, donde ella había enseñado durante 30 años. Y había comenzado a hacer voluntariado un sábado al mes en un comedor comunitario, sirviendo comida junto a su equipo. La noche del evento llegó con cielo estrellado. Se realizaba en el salón de un hotel de lujo, en Polanco, cerca del restaurante Belmont, donde todo había comenzado. Ricardo llegó vistiendo smoking y entró al salón elegantemente decorado, donde ya se congregaban alrededor de 200 personas. Encontró a Mateo conversando con un grupo cerca de la barra. Cuando sus miradas se cruzaron, Mateo se disculpó y se acercó a saludarlo. «Ricardo, me alegra que hayas venido. No me lo habría perdido». Caminaron juntos hacia una de las mesas reservadas. En el camino, Mateo comentó: «¿Sabes? He estado pensando mucho en aquel día en el restaurante. Ricardo,
Se tensó ligeramente. Yo también he pensado en eso. Y quiero que sepas que lamento profundamente cómo te traté. No hay excusa para esa indiferencia. Mateo asintió, apreciando la disculpa directa. Lo acepto. Pero sabes, en retrospectiva, tal vez necesitaba vivir esa experiencia para entender lo que mi padre intentaba enseñarme. Y tú necesitabas ese momento incómodo en el consejo para replantear tus prioridades. ¿Filosofía?, bromeó Ricardo. Más bien lecciones de vida, respondió Mateo con una sonrisa. Mi abuela solía decir, lo que siembras, cosechas, pero a veces la cosecha te sorprende. A mitad de la cena, don Arturo Contreras subió al podio para dar un discurso. Con su presencia imponente y voz clara, habló sobre la importancia de que el sector empresarial no solo generara riqueza, sino que también contribuyera activamente a resolver problemas estructurales. Tenemos empresarios brillantes en este país, decía don Arturo. Imaginen lo que podríamos lograr si ese talento se aplicara no solo a maximizar ganancias, sino a maximizar bienestar colectivo. Mientras don Arturo hablaba, Ricardo sentía que cada palabra resonaba con lo que había descubierto en los últimos meses. Después del discurso, se realizó una subasta benéfica. Ricardo pujó agresivamente por un paquete de becas completas para 10 estudiantes de secundaria, ganando finalmente con una oferta de 500,000 pesos. El aplauso que recibió fue genuino y cálido. Al final de la noche, don Arturo se acercó a Ricardo. Señor Salazar, quería agradecerle personalmente por su contribución. Es lo menos que puedo hacer, don Arturo. Y por favor, dígame Ricardo. Ricardo, entonces. He seguido de cerca Torre Comunidad. Representa exactamente lo que creo que México necesita. No habría llegado a este punto sin el empujón que ustedes me dieron. Su hijo especialmente. Don Arturo miró hacia donde Mateo conversaba con otros invitados. Mi hijo me contó sobre su encuentro en el restaurante. Ricardo sintió vergüenza inmediata. Fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Lo menciono porque ese momento, por doloroso que haya sido, desencadenó una transformación. Ambos son mejores personas por ello. ¿Usted cree que la gente realmente puede cambiar? Don Arturo sonrió con sabiduría. La gente cambia cuando el costo de permanecer igual se vuelve mayor que el costo de transformarse. Usted llegó a ese punto y tuvo el coraje de elegir el cambio. Mateo se acercó con 2 copas de brandy después de que don Arturo se despidiera. Un digestivo antes de irte. Se sentaron en una mesa abandonada. El salón ahora casi vacío. Mateo, hay algo que quiero preguntarte, dijo Ricardo. ¿Alguna vez dudaste en darme una segunda oportunidad? Mateo consideró la pregunta honestamente. Sí, lo consideré. Fantaseé con usar mi posición para negarte la aprobación. ¿Y qué te detuvo? Mi padre. Me recordó que venganza y justicia no son lo mismo. Justicia es crear oportunidades para que la gente demuestre quién realmente quiere ser. Decidí darte esa oportunidad. Y si hubiera regresado con el mismo proyecto, solo maquillado, ¿qué habrías hecho? Lo habría rechazado sin dudarlo. Pero tú regresaste con algo genuino. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ricardo asintió lentamente. En cierto modo te debo un agradecimiento. Ese momento terrible me salvó de seguir siendo alguien que no quiero ser. Todos necesitamos espejos de vez en cuando. Yo fui tu espejo esa noche. Permanecieron en silencio cómodo por un momento. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. ¿Qué planes tienes en el consejo? Me quedaré un tiempo más. Hay mucho que aprender. Eventualmente tal vez lance algo propio. Si alguna vez decides emprender, házmelo saber. Me gustaría ser mentor. Creo que tienes una perspectiva valiosa que el sector necesita. Mateo sonrió genuinamente. Lo consideraré. Gracias, Ricardo. Se despidieron con un apretón de manos que se sentía como el cierre de un capítulo.
Ricardo salió del hotel hacia la noche fresca. Decidió caminar unas cuadras antes de tomar su auto. Pasó frente al restaurante Belmont. Estaba cerrado, las luces apagadas. Se detuvo un momento, recordando aquella noche de octubre. Cuánto había cambiado en 6 meses. Un hombre sin hogar dormía en el portal contiguo. Ricardo vaciló por un segundo, luego sacó su billetera y colocó discretamente varios billetes junto al hombre dormido. Un gesto pequeño, pero uno que el Ricardo de 6 meses atrás jamás habría considerado. Continuó caminando, sintiendo paz interior. No la satisfacción superficial de cerrar un trato, sino una paz más profunda que venía de saber que su vida tenía propósito más allá de sí mismo. 3 meses después, en julio, Torre Comunidad alcanzó su altura completa. Se realizó una ceremonia de colocación de la última viga, con trabajadores, inversionistas y prensa presentes. Ricardo pronunció un discurso breve pero emotivo, agradeciendo especialmente a los trabajadores. Entre la multitud estaban Mateo y don Arturo Contreras. Después de la ceremonia, don Arturo se acercó a Ricardo. «Bien hecho, Ricardo. Tu padre estaría orgulloso». La mención de su padre, fallecido 5 años atrás, tocó una fibra emocional profunda. «Ojalá hubiera hecho esto mientras él estaba vivo. Lo está viendo», dijo don Arturo con convicción, «y está orgulloso no solo del edificio, sino del hombre que lo construyó». Esa noche, Ricardo regresó a su departamento y se sentó frente al ventanal con vista a la ciudad. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Mateo con una foto, la portada del periódico económico más importante. El titular decía: «Torre Comunidad, nuevo modelo de desarrollo urbano inclusivo». Ricardo sonrió y respondió: «Parece que plantamos una buena semilla». La respuesta de Mateo llegó segundos después. «Y está creciendo. Eso es lo importante». Ricardo apagó su teléfono y permaneció en la oscuridad, observando las luces de millones de vidas extendiéndose hasta el horizonte. Cada luz representaba una persona, una historia. Ya no eran invisibles para él. Había aprendido a ver. Y en una ciudad donde era fácil perderse en la ambición personal, Ricardo Salazar había descubierto algo más valioso: que el verdadero éxito se medía en las vidas que tocabas positivamente, en el legado que dejabas, en la capacidad de ver a las personas y reconocer su dignidad. Torre Comunidad se elevaría como testimonio de esa transformación. Pero el verdadero monumento no era el edificio, era el hombre que lo había construido. Un hombre que había aprendido que la grandeza no estaba en elevarse sobre otros, sino en elevarse junto con ellos. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.